Bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, la semana pasada en concreto, con esa advertencia, esa petición de los pediatras a nivel nacional, bueno, internacional también, de que en España, por ejemplo, se realice un pacto de Estado para el uso de las pantallas en los menores, en los centros escolares, por supuesto, y que se tome de verdad en serio esta situación. Y psicólogos también y logopedas hablan de este incremento en niños menores de 3 años, pero también en adolescentes de un retraso psicomotor, también disfunciones en el ámbito psicológico, disminución del uso del lenguaje, es decir, diferentes situaciones que nos están llevando a ese uso masivo, excesivo de las pantallas. Y por eso queríamos que estuviera con nosotros el Colegio Oficial de Psicología de esta parte de Andalucía. Por eso está con nosotros Esther Redolosi. Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme, porque además me parece un tema bastante interesante y veo muy viable hablar de este tema. Además, hay muchas veces, bueno, y sobre todo en esto, hay que visibilizar el problema, porque quizás nos han llegado las pantallas a una generación que no estábamos preparados, porque nos llegó tarde, digamos, y somos la primera generación que nos hemos encontrado con dárselo o no a nuestros menores. Somos los primeros pioneros y pioneras en algo que se nos ha escapado de las manos, ¿no? Puede ser que se nos haya escapado de las manos. Totalmente, la verdad que sí, porque no se está haciendo un buen uso del todo, ¿no? Como cualquier otra cosa, ¿no? No hacemos un buen uso de las redes o de las pantallas, y ahora, como todo esto empezó más o menos por el año 2000, ahora casi unos 20 años después, un poquito más, se están viendo los resultados del efecto que está produciendo tanto en niños como en adolescentes, el uso continuado a la exposición de las pantallas. Nosotros lo vemos desde el punto de vista psicológico, claro, y emocional, cómo está afectando a los niños, les afecta a nivel de personal, a nivel de estudio y a nivel familiar. Entonces, claro, es un problema que tenemos que intentar darle un poquito de luz para que los que nos ven pues sepan que hay que intervenir y hacer un buen uso, ¿no?, de la exposición de los niños a las pantallas. Los pediatras en España hablan de 2 años, la Asociación Americana y Canadiense hablan de 3, neuropsicólogos hablan incluso de 6 años. Pantalla cero es muy complicado, pero ¿por qué no darles pantallas? ¿Por qué esa tendencia, aunque no sea cero, pero esa tendencia a disminuir ese tiempo de pantallas, por lo menos en la primera infancia? Luego hablaremos de la adolescencia, vale. Pero ¿por qué hay que reducirlo? Claro, primeramente porque el niño tiene también que aprender a aburrirse, ¿no? Entonces ya los niños no se aburren y la creatividad surge desde el aburrimiento, ¿no? Entonces tener espacios en los que no sé qué hacer, y eso hace que desarrollemos la parte cognitiva del cerebro, la parte más creativa, y el niño pues pueda desarrollar otras capacidades que le vendrán bien en el futuro. Pero claro, el uso de la pantalla pues ya como que le da toda la comunicación, ¿no? Le da todo ya como en mano, y está constantemente aprendiendo a estar con una información, una noticia, una comunicación, y no aprende pues a buscar sus propios recursos, sino que ya se le es dado, ¿no?, sin buscarlo. Y el tema familiar, los padres, no sé si también te parece que comenté esto, los padres lo hacen o se ha hecho, ¿no?, muchas veces por el tema de que el niño, claro, el niño se tranquiliza. Un niño que tiene una rabieta, un niño que protesta, le das el móvil y es que yo creo que todos los niños a los 2 minutos está tranquilo, porque tiene una estimulación constante de dibujitos, de cosas que le gustan. Entonces, claro, estamos enseñando 2 cosas, que lo tengo que calmar a través del móvil y que el niño por sí solo no aprende a relajarse, a calmarse. Entonces, estamos reduciendo también los estímulos sensoriales, por eso hay también se habla de que hay niños en su primera infancia que no se sabe muy bien o no se puede diagnosticar muy bien si es TDA, lo que tiene el TEA, o es por el uso de la pantalla. Niños que se encierran en sí mismos, que no quieren o no necesitan a la gente, es el uso de las pantallas. No es porque el niño sea tímido, que también, pero que no es por eso. Claro, contribuye el aislamiento, es otra de las características, contribuye a que no pueda desarrollar la creatividad, contribuye al aislamiento. Si el niño ya tiene toda la información que le hace sentirse bien en una pantalla, no necesita relacionarse con los demás niños.
Entonces, claro, el fomentar pues que también se relacionen más hacia afuera es preferible antes que la pantalla, porque como tú dices, se confunde con los trastornos de TEA, ¿no? Por eso mismo, porque el niño aprende como está en su mundo, ya lo tengo todo, me siento bien a través de esta pantalla y no necesito ningún estímulo externo. ¿Y por qué esa falta de desarrollo del lenguaje? ¿Qué hacen que en las pantallas se reduzca ese desarrollo? Porque cuando el niño está viendo la pantalla normalmente no verbaliza, no habla. El relacionarse con otros niños la mayor parte del tiempo, con los padres, pues hace que tenga que desarrollar el uso del lenguaje para comunicarse. Pero el niño es pasivo ante lo que ve. Ante una pantalla el niño no es activo, el niño es totalmente espectador de lo que está viendo, entonces no tiene que participar, simplemente ve lo que está ocurriendo. Entonces el uso del lenguaje casi ni lo necesita. En cambio, cuando nos relacionamos con otras personas, tanto sea niños como sea adultos, el niño es una figura activa en esa relación y entonces sí que necesita hablar, necesita intentar comunicarse, pero con la pantalla, vuelvo a repetir, no hay una comunicación, no tiene que comunicarse con más allá, entonces el uso se retrasa, el desarrollo del lenguaje. El problema algunas veces es que evitamos las pantallas en los niños, pero son los padres, somos los padres y madres los que tenemos una pantalla en la mano, pero es que tampoco ayuda el ritmo que llevamos en la sociedad. Eso complica aún más esa situación, ¿no? El dar ejemplos, si yo no doy ejemplo, pero es que no puedo dejar de dar ejemplo porque no me deja el trabajo, no me deja la familia. Muy complicado. ¿Cómo se resuelve? Totalmente. Es verdad que nos hemos metido en una vorágine en los últimos años entre el tema de que estamos todos muy estresados, que tenemos muchas cosas que hacer, que el móvil muchas veces es una herramienta de trabajo, incluso una herramienta social donde nos comunicamos con los demás para quedar, para incluso las citas médicas, ¿no? Las hacemos también a través del móvil. Entonces, claro, los padres o los adultos utilizamos constantemente el móvil. Los niños aprenden mucho para aprendizaje vicario, lo que ven en los adultos, ¿no? Entonces, claro, si los niños nos ven constantemente con el móvil, pues aprenden ellos también a normalizarlo, ¿no? Como que es una cosa que están acostumbrados a hacerlo. Eso junto a que los padres lo utilizamos o se ha utilizado para que los niños se tranquilicen, pues al final el niño está totalmente envuelto en las pantallas pues, durante todo el día. Entonces ahí sí que hay que hacer una intervención y hacer un cambio en todo eso. Es decir, normalmente nosotros desde el punto de vista de la psicología lo que intentamos es que el adulto sobre todo aprenda a reducir los tiempos que está con el móvil. El tema de la multitarea, que también le hacemos mucho hincapié últimamente, porque es verdad que también la sociedad nos ha enseñado mucho a que tenemos que ser muy productivos haciendo muchas cosas a la vez, pero se está demostrando que eso favorece la desconcentración. Es decir, cuanto más cosas intentamos hacer a la vez, más desconcentrados estamos, ¿vale? Porque le estamos enseñando al cerebro que se tiene que desconcentrar. En cambio, cuando hago solamente una cosa, le estoy diciendo a mi cerebro que se concentre, ¿vale? Además, este problema cada vez está más en aumento por esto mismo. Entonces, los padres, claro, estamos con el móvil mientras preparo la comida, mientras no sé qué. Entonces, como adultos tenemos que aprender pues, a dedicar el tiempo del móvil un rato. Después hago la comida otro tiempo y que no esté el móvil metido constantemente en la vida diaria, por lo menos que el niño dentro de casa no lo vea así, sino incluso pueden verbalizar los padres. Ahora me voy a sentar a concretar o a responder algunos mensajes, pero es un tiempo delimitado, que esté delimitado, que esté concreto, ¿vale? Entonces los niños ven que ese uso existe, pero es como igual que cenar. Cenamos un tiempo, no estamos todo el día alrededor de la cocina, ¿vale? Entonces no estamos todo el día alrededor del móvil. Y eso ayuda al niño a que vea que, vale, estoy con el móvil, pero también tengo otras habilidades y otros recursos que aprovechar. Llegamos a los adolescentes. Todo esto se puede, por supuesto, hacer también hablando de adolescentes, pero es que hablamos de estadísticas que dicen que los adolescentes en España pasan más de 5 horas delante de las pantallas. Estamos hablando también de esa falta de interacción social en una época que es fundamental, esa interacción social, ese encontrarse en un grupo, encontrar su espacio, su hueco, su personalidad, y todo lo están haciendo a través de pantallas. Esto también nos va a crear una adolescencia en la que ya también nos estamos encontrando problemas importantes. Ya hemos pasado el desarrollo del lenguaje, que también, pero estamos encontrando otros problemas.
Claro, a ver, no se puede eliminar totalmente del adolescente porque es verdad que a día de hoy la socialización del adolescente es a través de las redes y especialmente a través de los móviles. Entonces lo que tenemos que trabajar, y especialmente lo que hacemos nosotros con los adolescentes con los que tratamos, es enseñarles pues a que tengan un buen uso, ¿no?, de ese móvil, que no está todo el día conectado a las redes, sino que es verdad que es una parte de socialización bastante importante, porque ellos socializan a partir de ahí, se conectan, hablan a través de, a lo mejor de algunas plataformas, pero que sepan hacerlo en una forma adecuada y que disminuya el tiempo, porque claro, 5 horas del día, estamos pensando que un día tiene 24 horas, 7 para dormir, nos quedamos con 17, si 5 o más se le dedica al móvil, no tenemos tiempo para otras cosas, ni para relacionarnos socialmente, ni para el deporte, que es tan importante en la adolescencia, ni para las relaciones sociales cara a cara, que también es vital, ¿no?, el desarrollo pues de nuestras habilidades sociales y a nivel cognitivo, ¿no?, en la adolescencia, pues le estamos privando de todas esas cosas. Entonces es verdad que es algo con lo que hay que seguir interviniendo y dándole la importancia que tiene. Estamos hablando de esas 5 horas que hacemos media, porque hay que quitar 8 también del colegio o del instituto, más lo poco que quede para comer. Estamos hablando también de ese incremento de uso durante la noche, que también los adolescentes lo están realizando. No hay desconexión en las 24 horas. Incluso se utiliza muchas veces para dormir, es decir, hay muchos adolescentes que utilizan el móvil para dormirse, ¿no? Y claro, en verdad es totalmente erróneo, porque nosotros cuando tratamos el tema del sueño, la pantalla azul del móvil ya me está diciendo una señal de que tengo que estar despierta. Por lo tanto, lo hacen como para dormirse, pero al final no es un mecanismo bueno para dormirse. A lo mejor escuchan algo que les relaja, o esto que está ahora de moda como que hacen ruido. Hay muchos adolescentes que le dan por escuchar eso por la noche porque piensan que se relaja, pero en verdad en el fondo no se relajan. Al final está también enseñando que el sueño no sea un sueño natural, sino estamos enseñando a nuestro cuerpo que necesito algo para dormirme, cuando el sueño es una función natural de nuestro cuerpo y tenemos que dormir de forma natural. Aquí el trabajo también tiene que ser por parte de padres y madres. Supongo que esas intervenciones que realizáis desde los psicólogos y psicólogas es fundamental la familia. Padres y madres también tienen que verbalizar, comunicar. Volvemos a la comunicación, que es la base de toda situación interpersonal. Pero ¿estáis viendo que quizá haya una situación de crisis familiar y que este uso de las pantallas excesivas o no saber cómo usar las pantallas puede ser parte de esa crisis familiar? ¿Existe? Totalmente, además como que se perjudican mutuamente, es decir, hay crisis familiares que están provocando que se utilicen más las redes, los niños se evaden a través de los móviles si no hay una buena comunicación familiar, y también al contrario, es decir, lo que has comentado, ¿no?, el hecho de utilizar el exceso de los móviles, de las pantallas, pues hace que se esté produciendo crisis familiar y muchos conflictos. A nosotros nos llegan muchas familias con adolescentes con conflictos bastante importantes porque no se sabe gestionar el uso de los móviles y de las redes. Es verdad que muchos padres lo hacen de forma agresiva, impulsiva, en el sentido de que te castigo sin el móvil, no te dejo con él, lo que aumenta más pues el enfado de los adolescentes y al final se entra en una lucha de poder que es muy difícil de solucionar. Entonces nosotros decimos de intentar conectar con el adolescente, pero de otra manera, de una manera más empática, conectando con sus emociones, entendiendo por qué él o ella utiliza tanto las redes, y mejorar la comunicación, como tú has dicho, porque si en una familia hay buena comunicación, el uso de las redes no es tan problemático. ¿Y cómo lo hacemos? Habla de esas asambleas semanales con la familia, ese comunicarnos, empatizar, no llegando a ser amigos, porque siempre tienen que ser padres y madres, porque también hay un informe de UNICEF, que seguro que lo conocéis desde la psicología, nos habló la pediatra Carmen Fidalgo de él, que solo un tercio de los adolescentes hablaba de que en su casa le ponen límites, solo un tercio. Sí, o están mal puestos, que también ocurre muchas veces, que a lo mejor los padres ponen límites pero no están bien delimitados o se quitan enseguida, lo hacen en el momento del enfado, pues ponen un límite pero enseguida ese límite se quita. Entonces enseña a los padres a establecer unos límites seguros, sanos. Eso es una de las tareas que también nos encargamos nosotros, ¿no?, de que los padres aprendan cómo tienen que ser esos límites.
¿Y cómo se hace? Hemos dicho también el tema de la comunicación, ¿no? Lo que has comentado antes de que es verdad que no somos amigos de nuestros hijos, pero sí que es verdad que tenemos que tener esa cercanía. Porque tampoco tenemos que ponernos en plan autoritario, porque al final lo que hacemos, sobre todo un adolescente, es que se aleje más de nosotros. Y tener un adolescente cercano nos va a ayudar mucho en poder delimitar y concretar los problemas que le puedan surgir, ¿vale? Porque si no, él se va a refugiar o ella se va a refugiar en un amigo, en otras personas. Entonces, que sepa que sus padres son un apego seguro al que puede recurrir cuando tenga un problema, eso es fundamental, ¿vale? Entonces, todos los problemas que converjan, tenemos que intentar pues hacerlo de las formas más comunicativas con ellos. Entonces, primero eso, sería crear un buen vínculo con los hijos, con los adolescentes, que muchas veces cuando hay estos problemas, esos vínculos no están bien formados, ¿vale? Es verdad que a lo mejor son niños o niñas que desde pequeños eran más inquietos, eran más rebeldes y ya hemos empezado a tener castigo, a poner unas normas fuera de contexto y el problema viene desde pequeño. Entonces cuando el niño es adolescente pues ya hay un descontrol familiar que nadie sabe cómo gestionar y hay un montón de constantes conflictos, de peleas, que es muy difícil de solucionar. Entonces, primero eso, primero intentar tener un buen apoyo y una buena conexión, ¿no?, con el adolescente. Después, utilizar los momentos del día que surgen de forma natural para hablar de estos temas. Es decir, el hecho de convocar o de quedar con el niño para hablar de un tema a un adolescente no le gusta, como diciendo, ¿no? Yo tengo más tiempo, entonces aprovechar, por ejemplo, lo que es la comida, que muchas veces, volviendo al tema, se comen muchos padres o madres viendo la tele, algunos con los móviles, entonces hay que aprovechar esos espacios que tenemos de compartir, pues aprovecharlos para que estemos fuera de las pantallas y en ese momento sí que se puede hablar. Normalmente hoy en día muchos padres entre semana me dicen que lo que hacen con los hijos suelen ser las cenas, porque el almuerzo entre una cosa o están en el comedor. Bueno, pues la cena es buen momento de intentar cenar todos juntos y tampoco hay que hablar de grandes cosas, pero sí que cuente cada uno cómo ha leído el día. Y si en esa cena estamos libres de pantalla, eso nos va a beneficiar bastante. Pero si encima que no nos vemos en todo el día, porque estamos uno para acá, para allá, nos vemos y está cada uno con su móvil, tenemos la tele puesta, pues eso favorece más la desconexión. Ha hablado de los límites, pero de los límites mal puestos. Se habla mucho de esa crianza respetuosa, pero evitando la autoridad y evitando también no sé cómo, no me sale... La permisividad. ¿No? Ser demasiado permisivo. No tampoco, es eso. La crianza respetuosa, también desde la psicología se está hablando de poner unos límites, pero contando con el niño o la niña, pero sin ser autoritario y sin ser súper permisivo. Eso. Me parece muy bien, claro, que me preguntes eso, porque muchas veces cuando se trabaja con los padres y se les dice de no ser autoritario, muchos padres se creen que le estoy diciendo o le decimos que sean permisivos, pero no, la permisividad es igual de peligrosa que el exceso de autoridad. Es decir, como siempre, el equilibrio, ¿no? Qué complicado. Complicado. Entonces, en el equilibrio que está, pues hay que poner normas. Las normas tienen que estar claras. Entonces, una norma tiene que estar clara y la norma que pongo es la que hay que mantener. Si esa norma no se cumple, tengo que hablar con el niño de por qué no se está cumpliendo la norma. ¿Qué te está pasando porque tú no lo puedes hacer? Mediante preguntas se le dice por qué te está costando hacer esto, por qué tú no puedes, e intentar llegar a una solución. ¿Vale? Ahí no estamos siendo permisivos porque la norma se está manteniendo, pero no estoy diciendo lo tienes que hacer porque sí y ya está, sino le estoy dando la oportunidad al niño, al adolescente, de que exprese de por qué no puede hacerlo, cuáles son sus dificultades, qué le está costando manejar esa situación, y ayuda también porque el niño o el adolescente se abra y se comunique mayormente con sus padres. Que los padres y madres entendemos que en muchas ocasiones llegan a la consulta hablando de que bueno, el niño o la niña pues no sale, ya hablando de adolescentes, no sale de su habitación, tiene una situación de excesivo contacto con la pantalla, pero entendemos que desde la psicología en muchos casos supongo que sucede que primero hay que hablar, porque lo has dicho en alguna respuesta. Primero hay que hablar con los padres y madres, luego ya trataremos, o al mismo tiempo hablamos con el niño y la niña, pero quizás llevan a la consulta al menor, pero son ellos los que en realidad tienen que ir a consulta. Claro, el trabajo lo hacemos a nivel familiar, porque es así, es decir, trabajamos con el niño para que aprenda a gestionar el tiempo y observar, evaluar el por qué tiene otras carencias, ¿no? Porque no hace deporte, porque no se relaciona socialmente,
porque si un niño se relaciona bien socialmente, él mismo no va a utilizar el móvil en exceso. Entonces, si un niño ha crecido con bajas habilidades sociales, no tiene un grupo de amigos, pues ahí ha pasado algo también. Entonces, eso tenemos que evaluarlo. El niño crece en un entorno familiar, donde pasa la mayor parte del tiempo en la familia. Por lo tanto, con la familia también tenemos que intervenir. Es como yo le digo muchas veces a los padres, yo puedo ver a tu hijo una vez a la semana, pero con vosotros pasa el resto de los días. Entonces, cambios desde la familia hay que hacer también. Porque si el niño ha llegado hasta este punto debido al entorno familiar, hay que hacer pequeños cambios para que se revierta, ¿no?, ese aprendizaje. También pasamos mucho tiempo en los colegios y en nuestros centros de trabajo y los menores en sus centros educativos. Hubo el boom, como hemos dicho al principio, de las nuevas tecnologías en los años 2000. El boom también se introdujo tarde, pero se introdujo en los centros educativos, pero ahora desde los países nórdicos, por ejemplo, ya están hablando estudios de que eso hay que reducirlo, eliminar esas tecnologías o hacerlas de otra forma, ese desarrollo curricular. Ahora, ¿cómo se trabaja con los centros educativos cuando nos habían dicho que eran buenas las tecnologías dentro? Ahora no. Esto también a los padres y madres tampoco ayuda. Sí, todo esto es verdad que también deja un poco de entrever de cómo la sociedad muchas veces también nos induce, ¿no?, al uso de las redes y de las pantallas. Tampoco se puede eliminar desde los centros educativos, hay que seguirla utilizando, pero haciendo igualmente un buen uso de ella, ¿no? Es decir, fomentando. Es verdad que en los institutos no pueden utilizar el móvil, a no ser que sea en el recreo, ¿no?, en algunos institutos, no en todos. Entonces, sí, es decisión de cada centro. En Galicia, por ejemplo, la comunidad autónoma ya ha prohibido o va a prohibir los dispositivos móviles en los centros educativos, que eso es lo que piden otras comunidades. Claro. Entonces está bien en ese sentido porque lo que estamos diciendo que en el desarrollo del adolescente las habilidades sociales y el contacto social físico es fundamental para su desarrollo cognitivo, para su desarrollo emocional. Entonces, si están constantemente con los móviles hace que se produzca ese aislamiento. Por lo tanto, hay que irlo trabajando, pero claro, hay que hacer reajustes. Es verdad que todo esto, como nos ha venido sin saberlo gestionar... Es una ola demasiado grande. Claro. Entonces, ahora poco a poco se está intentando pues hacer estos cambios, pero que se puede conseguir, que se consigue, que muchas familias lo hacen. Y ya digo, no es que hay que eliminarlo de nuestra vida, sino hacer un buen uso de las pantallas y aprender, ¿no?, pues a utilizar también otros recursos que tenemos. Bueno, pues nos quedamos con eso, que este tsunami por lo menos pasará, vamos a tener esa comprensión de que pasará sobre todo, y tendremos, bueno, que pensar y repensar, no solo los menores, que muchas veces le echamos la culpa de que usan mucho los móviles, somos nosotros los que tenemos que reflexionar, los adultos, de qué está sucediendo y quizás echar el freno en más de una ocasión, en más de un momento en nuestro día a día. Muchas gracias. Esther Redolosi, coordinadora del área de Psicología de Salud de COPAO, el Colegio Oficial de Psicología de Cádiz, de Andalucía Occidental. Muchas gracias por estar aquí, por hablarnos y también por el trabajo que se hace desde la psicología, bueno, para que los daños sean por lo menos menores. Pues muchas gracias a vosotros y por darle un poquito de luz a este tema que es tan importante y necesario que hablemos de él. Efectivamente, la visibilidad sobre todo, ¿no?, es importante. Muchas gracias. Gracias a vosotros.